Esta figura, esta mujer es un referente para todas las mujeres de España y también de Europa. Ella empieza por primera vez en el ámbito político a insistir, a reconocer, a de alguna manera promocionar la necesidad de que las mujeres también participen en la vida pública, en la política, para evitar esa cosa que siempre, más en los últimos años, ¿no?, el movimiento feminista ha recogido, ¿no?, la política hecha por los hombres y para los hombres, las leyes son hechas por los hombres y para los hombres. Bueno, pues para que eso no ocurra, evidentemente las mujeres se tienen que implicar. Y Dolores fue pionera en eso y fue pionera en insistir en esa idea. Porque más allá de la defensa de los derechos generales comunes en la clase obrera, sí que es verdad que las mujeres de la clase obrera sufren una especificidad, sufren una diferencia con respecto a los obreros hombres. Y eso había que tenerlo en cuenta. Y cuando se legisla, eso hay que tenerlo en cuenta. Y cuando el ámbito público va creando una opinión o va creando una posición de relación con la clase obrera, eso hay que tener en cuenta. Las dificultades añadidas que tienen las mujeres obreras con respecto a los obreros hombres, ¿no? Y eso Dolores lo tiene muy claro y lo defiende continuamente, ¿no?, la necesidad de que las mujeres se impliquen en la vida pública. Esta figura... Vale. Esta figura fascinante, insisto, de esta personalidad arrolladora, de gran fortaleza, que se convierte prácticamente desde la nada, ¿no?, de pasar de ser una mujer de una familia humilde, sin estudios apenas, ¿no?, a terminar su titulación de maestra. Es una historia de superación continua y sobre todo el ejemplo tan importante de seguir adelante, de no renunciar a su pasión, ¿no?, a la actividad política, a la vida política, pese a todas las dificultades personales que le van surgiendo a lo largo de su vida. Y también el saber dar un paso atrás. Cuando toca renovar dirección, no es la persona que se aferra al cargo y que además pues no apoya a la nueva dirección, por ejemplo, ¿no? Dolores, ejemplo de lealtad, ejemplo de coherencia, ejemplo de todos esos valores que como comunistas pues defendemos y aspiramos a tener también, ¿no? Yo no quiero extenderme mucho porque lo interesante es que Mario nos hable de su obra y le voy a ceder la palabra a Manuela, que como ha dicho antes Alberto, pues es la responsable de área ideológica del CAM a nivel andaluz. Yo os agradezco nuevamente que hayáis estado y bueno, espero que cuando Mario nos desgrane los entresijos de su libro, pues hayamos pasado un buen rato y hayamos disfrutado mucho. Muchas gracias, camarada. Sí. ¿Se me escucha bien o...? Bueno, yo tengo la voz de otra forma. ¿El qué? Si le quita la mitad menos chica. Sí, porque voy a dejar aquí. ¿Ahora? ¿Ahora se me escucha? Ahora. Aquí tiene buena acústica el local, Sí, de todas formas. es que yo creo que esto es muy cerca. Sí, a lo mejor eso, quizás. Ahora. ¿Corto? Bueno, si tiene... Claro, ya. Instalación el micro y si no... ¿Me quito la mascarilla? Bueno, si me permitís, pues me quito la mascarilla y así nos acopla. Bueno, pues lo primero, gracias por hacer lo primero este tipo de actos. Yo creo que son fundamentales gracias a la agrupación de Mairena. Para mí es un placer, yo nunca había estado aquí y como sabéis tampoco soy de Sevilla y bueno, pues la verdad es que gusta venir a los sitios, conocerlos, conocer a la militancia
de nuestro partido, ¿no? Que además pues es fundamental para nosotros, ¿no? Y también pues dar las gracias por contar conmigo, porque bueno, para mí es un placer volver a estar con Mario y presentar su libro. Ya lo hicimos la primera vez que vino a Sevilla y la verdad es que es un orgullo poder repetir con la camarada y con Mario en esta mesa. Yo la verdad es que poco tengo que decir del libro porque, bueno, hay muchas cosas que decir, ¿no? Y no sé, creo que hacer este tipo de libros en el momento en el que nos encontramos, no solo porque sea el centenario de nuestro partido, sino en el momento histórico en el que se encuentra nuestro país, es fundamental. Cuando nosotros estudiamos la historia o leemos pues, ciertos artículos, cierta formación, siempre encontramos un seco que nos cuentan pues, que la historia fue de otra manera, ¿no? Y leyendo el libro de Pasionaria de Mario, aparte de ver que hace una recopilación fundamental por los archivos históricos, tanto del partido como de la nieta de Dolores, los diferentes artículos de Mundo Obrero, bueno, buscando referencias a nivel internacional de Pasionaria, te das cuenta de lo fundamental que es conocer bien nuestra historia, porque cuando se habla de Dolores estamos hablando también de la historia de nuestro partido, no podemos separarla, ¿no? Pero también estamos hablando de la construcción o de la participación que tuvo el partido en el movimiento obrero de España, ¿no? Y yo creo que nos encontramos muchas lagunas cuando leemos libros, cuando buscamos información. Y yo me he dado cuenta que leyendo la biografía de Pasionaria pues he ido aprendiendo todas las lagunas que tenía primero sobre la historia de nuestro partido y también sobre la participación y el papel fundamental que tuvo el partido en la historia de nuestro país, ¿no? Sobre todo cuando se conforma el partido en el año 21, la relación que tiene con la Internacional Comunista, incluso con la Revolución Soviética, ¿no? Cómo van llegando las noticias de todo lo que se va construyendo en Rusia y cómo el Partido Comunista va creciendo en afiliación, se organiza durante la Guerra Civil, que es algo fundamental, que el Partido Comunista estuviera presente, pues bueno, organizando, no solo participando, sino organizando a las milicias y a la gente que bueno, resistió y que defendió Madrid hasta el final de los días de la guerra. Y yo creo que son datos. A mí personalmente me ha gustado mucho el libro. La primera vez que presenté te dije que no me lo había leído y he aprendido muchísimo, muchísimo, porque te das cuenta que eso, que estamos, han pasado 100 años de la historia de nuestro partido y que nunca nos lo habían contado y que siempre se nos ha tapado, siempre, bueno, aparte hemos sido un partido ilegalizado muchas veces y es fundamental que libros así aporten a nuestra historia, no solo a nosotros como comunistas o como militantes que somos del partido, sino también que sea un foco de luz a la historia que nosotros además vivimos ahora, ¿no? Y bueno, mucha gente de la que estáis aquí pues sabéis perfectamente de lo que hablo, ¿no? Porque al final a los comunistas se nos ha estigmatizado, bueno, hemos sido los más reprimidos durante la historia más oscura del franquismo, ¿no? Y yo creo que es fundamental dar algunos datos, pues yo lo decía también en la otra presentación, yo creo que cuando Pasionaria se empieza a involucrar mucho más y empieza a destacar como mujer, había pocas mujeres que se dedicaran, ¿no? O que dedicaran tantísimo tiempo a participar en política o un partido político, ¿no? Yo creo que esa fuerza, ¿cómo se dice? Esa unión que ella tiene con el partido porque ella pertenece a la clase obrera, para mí eso es fundamental, porque nosotros pertenecemos a esa clase y aparte de como mujer me siento muy identificada porque ella viene bueno, su marido había sido minero, también su familia, y viene de toda esa huelga,
su enganche, digamos, a la participación, además de porque Julián Ruiz, su marido, era afiliado, ¿no? También viene por eso, porque lo vive las huelgas, ayuda a las mujeres a organizarse, le dice, mientras que vuestros maridos están presos, nosotros tenemos que seguir haciendo, y eso también es hacer política al fin y al cabo, ¿no? Aunque no sea una política activa de militante, pero ayudar a las mujeres de los presos, porque Pasionaria al final ha sido todo, incluso a mí me gustaba mucho una cosa que decía que era dinamitera casi, ¿no? No sé si alguna vez se atrevió a dinamitar algo, pero trasladaban la dinamita, no sé, trasladaban a presos, no sé, es que se ha dedicado a todo, ¿no? A pesar de ser dirigente política, nuestra secretaria general en el exilio, ha sido madre, bueno, ha sido todo, ¿no? Ha sido todo. Y aparte, una cosa que también quiero, y la decía también en Carni, siempre se ha escuchado de ella que no era feminista, que no era una feminista como tal, como conocemos hoy en día el feminismo, ¿no? Pero leyendo el libro sí me he dado cuenta que no deja de participar en el movimiento de las mujeres. Yo no sabía que, por ejemplo, se había constituido el Comité de Mujeres Antifascistas, incluso antes de que la CNT creara Mujeres Libres, porque a mí, la verdad es que siempre me había llamado Mujeres Libres como un referente de lucha antifascista, y a mí la verdad es que me enorgullece saber que mucho antes las mujeres de nuestro partido, con Pasionaria a la cabeza, ya pertenecían al movimiento antifascista de este país, ¿no? Y eso yo creo que es una cosa fundamental que no sabemos y que yo creo que tenemos que decirlo más y que tenemos que sacarlo. Entonces, ella en todos los extractos que, no sé si habrá más, que puede ser que haya más, en todos los extractos que plantea Mario en el libro, no sé, no lo he contado, pero tiene muchísimos discursos dedicados a las mujeres, haciendo un llamamiento a la participación en la guerra, a lo mejor no como personas que están en las trincheras, pero sí como personas que se organizan para llevar comida a los presos, para cuidar a los niños, para seguir trabajando en la fábrica. Entonces, decir que Pasionaria no era feminista, yo creo que eso es un error que he oído muchas veces o un prejuicio, ¿no? Porque ya os digo, no deja de hacer un llamamiento constantemente a las mujeres, y también en política, y sabiendo lo que cuesta, porque lo ha dicho en Carni, tiene que sacrificar el estar con su hijo, el estar cerca de ellos, luego tiene que exiliarse, aunque luego se reencuentra con ellos, ¿no? Y yo creo que es fundamental ese papel que tenía como mujer rompedora, o sea, era la vanguardia de lo que es, por lo menos abanderó la lucha por la igualdad en los espacios, precisamente como el de la participación política, que cuesta mucho que a las mujeres se nos iguale o que se nos dé la misma categoría que al final alcanzan los hombres, ¿no? Y ella no deja de reivindicarlo, porque cuando se hace cargo de la sección, bueno, de su Secretaría de Igualdad o de Feminismo, ella lo dice en su informe, me cuesta mucho, pero claro, no solo una responsabilidad de ella, sino del conjunto del partido, ¿no? Me cuesta mucho pues llegar y alcanzar que hubiera más militancia de mujeres, que las mujeres se sumaran a las filas del partido, ¿no? Pero aún así, aunque no lo lograra en ese momento, cuando ya Pasionaria es mucho más conocida y demás, es una persona muy, muy popular, porque ayudaba a todo el mundo, y eso yo creo que la gente, aunque no se sumara a la fila, sabía quién era Pasionaria y se le dio la categoría de mito ya estando viva, ¿no? Y poco más. Yo os recomiendo el libro porque da muchos datos. A mí, por ejemplo, me ha alegrado, así por contar algo, leer una referencia de que Tina Modotti estuvo en España. No lo sabía porque siempre lo había hecho en México, y el papel, eso no lo voy a contar, ¿no? El papel que tiene Tina Modotti, que es una fotógrafa muy conocida, que se exilió a México, y la verdad es que son cosas que te sorprenden, y me imagino que es después de
un trabajo minucioso de archivo, de estudio, de ir desgranando, y no solo desgranando, sino también seleccionando. Y me consta que Mario se lo ha hecho, son muchos años, no sé cuánto exactamente, pero han sido muchas horas de trabajo para recopilar toda la información y poco más. Yo os lo recomiendo porque, bueno, es conocer un poquito más de nuestra historia, no solo de Pasionales, sino también de la historia del Partido Comunista, porque ya os digo, no se puede separar nuestra historia de la vida de Dolores y del movimiento obrero en España. Fundamentalmente es un libro dentro de un libro. Todas las ideas que tenía Dolores, todos sus pensamientos, las cartas que escribió a la muerte del Che, todo viene recogido, y es, bueno, es pues eso, una luz que aporta un poquito más a la historia de nuestro país, que yo creo que nosotros también merecemos que se sepa y que nos reconozcamos en este libro y en la historia de Pasionarios. Así que, bueno, pues nada más, le paso la palabra a Ismael. Muy bien. Buenas tardes, camaradas, compañeras, compañeros, amigos del Partido Comunista. En primer lugar, me gustaría felicitar al núcleo de Mairena por la iniciativa que ha tenido de organizar este acto, y agradecer especialmente a Mario Amorós que nos dé la oportunidad, creo que somos unos privilegiados, de poder conocer de su propia voz los entresijos de esta obra. Y sobre todo, Mario, te quiero agradecer también el compromiso que estás teniendo con el partido en el año de su centenario, un momento que es importantísimo para todos y todas los que nos sentimos comunistas, y el compromiso que estás teniendo con nuestra tierra, con Andalucía. Son muchísimas las presentaciones que has realizado. Te vamos a tener que dar, en vez de un pasaporte COVID, un pasaporte andaluz. Mirad, camarada, decía que estamos en el año de nuestro centenario. Yo creo que es importante que se estén realizando actos de este y de otro tipo en la provincia de Sevilla. Hoy es el acto número 26 y todavía nos queda uno en Guillena el día 30, así que finalizaremos con 27 actos en conmemoración del centenario del Partido Comunista de España en nuestra provincia. Sabéis que en 1921 se produce una escisión del Partido Socialista, en el que en aquel momento era marxista, en el que estábamos organizados las y los comunistas de la época. Hay una escisión, se va a un congreso extraordinario para debatir la entrada del Partido Socialista en la Tercera Internacional, y este congreso, pues de forma bastante agitada, alrededor poco más de 6.000 delegados deciden que el Partido Socialista no debe entrar en la Tercera Internacional. Unos 4.000, algo más de 4.000 delegados entienden que sí, que deberíamos de haber entrado en la Tercera Internacional. Los delegados que en aquel momento pierden la votación fundan el Partido Comunista Obrero Español. Ya existía también la fundación del Partido Comunista Español, que lo crea las Juventudes Comunistas de la época, y Lenin nos dice que en España no puede haber dos partidos comunistas, que es absurdo, y entonces en noviembre del 21 se decide fundar el Partido Comunista de España, que son las siglas que tenemos hasta la actualidad. Nuestro partido ha ido avanzando a lo largo de la historia, ha ido haciendo análisis concretos de la realidad concreta, y eso pues nos ha ido llevando a tomar las decisiones que en cada momento se han visto más acertadas, con sus errores, como es lógico, cometidos, ¿no? Eso nos llevó, por ejemplo, pues en 1931 salir a la calle para decir abajo la República, por su carácter burgués, porque era un momento donde el Partido Comunista entendía que la única forma de que la clase trabajadora tomara el poder político era a través de un proceso revolucionario.
lineamiento político que también seguía la Tercera Internacional, por cierto, pero también ese análisis concreto de la realidad concreta nos llevó a que en el 34 abandonáramos esa postura sectaria y viéramos la necesidad de construir frentes amplios, alianzas obreras ante el auge del fascismo en Europa, lineamiento que también tomó nuevamente la Tercera Internacional. Y estamos en un momento también de auge del fascismo en estos momentos, y por eso pues también tenemos que hacer el análisis concreto de la realidad concreta y hacer llamamientos a la unidad y a la alianza, a la construcción de unidad popular, como hacía Dolores, que fue diputada en el año 36 por el Frente Popular. Tuvimos 17 diputados en el Congreso y ella fue una de ellas, por Asturias. También ahí tuvimos dos sevillanos, a Pepe Díaz, que se presentaba por Madrid, y a Mige, a Antonio Mige, que se presentó por la provincia de Sevilla. De todo esto nos hablará, seguro, estoy convencido, nos hablará Mario en su presentación. Y ese análisis concreto de la realidad concreta nos llevó a que las y los comunistas decidiéramos no entrar en un primer momento en el gobierno de la República. Sin embargo, decidimos apoyar un gobierno moderado sin entrar en él, porque analizamos que el objetivo era parar el fascismo, que el objetivo era estar apoyando incluso a personas moderadas y se podría decir pequeño burguesas, pero había un objetivo mayor, que era combatir el fascismo. Ese análisis concreto de la realidad concreta fue el que llevó al Partido Comunista y a Dolores a proteger Madrid cuando el gobierno de España decide trasladar la capital y trasladar el gobierno a Valencia, pensando que Madrid va a caer, porque además Madrid pues se puede entrar por cualquier lado. Madrid no tiene barreras naturales, tiene un río que es un charquito si lo comparamos con cualquier otro gran río europeo, y por tanto parece ser no, es fácil tomarla con un ejército, ¿no? Pero sin embargo el partido decidió que no, que Madrid había que protegerla, y Madrid resistió. Y ahí el famosísimo llamamiento que lanza el Partido Comunista de España, el no pasarán, que le pone voz Dolores Ibárruri y que nos llega al corazón cada vez que lo escuchamos. El PC defiende Madrid y Madrid resiste. Y decía antes que estamos ante un escenario de auge del fascismo, se está constituyendo una internacional fascista en el mundo, y esto es muy preocupante. Lo estamos viendo, ¿no? Lo hemos visto en Bolivia, como la Organización de Estados Americanos organizó un golpe de Estado contra su legítimo gobierno y presidente, el compañero Evo Morales. Lo hemos visto a través de movimientos de desestabilización en Venezuela, con la famosa guarimba y el autoproclamado presidente Juan Guaidó, y el terrorista fascista Leopoldo López, cobijado en este país. Lo hemos visto en Nicaragua en abril del 18, con movimientos de desestabilización que afortunadamente no llegaron a más, además con nuevos instrumentos, utilizando una supuesta ONG para defender no sé qué de derechos humanos y no sé qué historias de libertades, en países como Cuba, que se disfrutan de plenas garantías y de plenas libertades. Lo estamos viendo también, lo hemos visto por otras vías, pero como a través del institucionalismo, de la toma del poder, a través de los gobiernos, de las elecciones. Lo hemos visto en Brasil, con un fascista como Bolsonaro. Estados Unidos, con Donald Trump, nos cuento. Los vemos también cada día en países como Arabia Saudí, en Emiratos Árabes, donde acogen a nuestro rey fugado. Lo vemos desgraciadamente países africanos, Marruecos, como viola sistemáticamente los derechos humanos de la población saharaui, en terrenos que tiene ocupados y que no le pertenecen. Israel, la agresión constante hacia nuestros hermanos y hermanas palestinas.
En definitiva, se está constituyendo una internacional fascista. Veremos a ver qué pasa hoy en Chile, donde hay un candidato que es el heredero del pinochismo, que lleva a Pinochet tatuado en su corazón, y veremos a ver qué pasa hoy si el movimiento, el candidato nuestro de izquierda, no comunista ni falta que hace, es capaz de ganar la segunda vuelta. Hoy en Chile estaremos también pendientes de eso. Así que nuestro objetivo hoy aquí, como el objetivo de Dolores, es frenar la extrema derecha, frenar la involución que supondría de derechos para los trabajadores y las trabajadoras que la extrema derecha vuelva a tener el poder político en este país. Y es preocupante, y el escenario es muy preocupante, es muy alarmante. La derecha además cuenta con el blanqueo, la extrema derecha cuenta con el blanqueo de la derecha, que está normalizando el fascismo. Lo vemos aquí en Andalucía, que por cierto, el primer experimento lo vamos a tener, el primer experimento de entrada, que esperemos que no, de la extrema derecha en gobierno lo vamos a tener en Andalucía si no somos capaces de evitarlo. El adelanto electoral va a ser inminente, lo tenemos claro, no sabemos si será en junio, en octubre o en mayo, pero va a haber adelanto electoral con unas amplias posibilidades, porque así le han puesto alfombra roja el Partido Popular y Ciudadanos, con muchas posibilidades de que la extrema derecha entre en el gobierno andaluz, y eso se reproducirá en el resto del Estado si no somos capaces de evitarlo. La derecha está blanqueando el fascismo en Andalucía y está naturalizando el fascismo, y por tanto nosotros tenemos que buscar también nuevos medios, porque la gente empieza a no tenerle miedo al fascismo, empieza a no ver las consecuencias que pueden tener para los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras que haya fascistas en las instituciones. Y decía, el otro día me recordaba una anécdota, un compañero muy ejemplificante de esto mismo, ¿no? El presidente Roosevelt de Estados Unidos, cuando en la Casa Blanca un periodista le pregunta que por qué apoya al dictador Somoza en Nicaragua, si Somoza pues es un hijo de puta, le dijo el periodista, ¿no? Y Roosevelt le contestó, perdón por la palabrota, pero lo dijo Roosevelt, no yo, dijo: Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Y esto es lo que está pasando en Andalucía. La derecha sabe que el fascismo es peligroso, pero son los suyos, son los mismos, y al final defienden los mismos intereses. Y por eso el papel que tenemos que jugar es el mismo que se jugó en el 36. Máxima unidad, máxima cohesión en el partido, alianzas obreras, alianza con la mayoría social, y dejarnos de disputa interna. Unidad frente a cualquier otra cuestión, con un claro objetivo: combatir el fascismo, parar el fascismo. No es el momento de agudizar las diferencias que podamos tener legítimas entre compañeros y compañeras, no es ese momento. No es el momento de perder el tiempo en agotarnos en peleas internas, no es el tiempo de desangrarnos en buscar las diferencias que tenemos entre nosotros, sino que es el tiempo de llamar a la unidad y de conjurarnos todos y todas las que estamos en esta sala junto con el conjunto de la clase trabajadora para combatir el fascismo, como también hizo Dolores cuando en el año 82 pasamos de 19 diputados a 4 diputados, perdiendo el 56,3% de los votos. Dolores llamó a la unidad del partido en un momento en el que las disputas internas eran tremendas en nuestra organización. Pero bueno, hoy hemos venido a hablar del libro de Dolores, y Mario lo hace bien. Nos va a hablar de Dolores, nos va a hablar de Neruda, de Lenin, de Stalin, de Bullejo, de Pepe Díaz, de Carrillo, de Antonio Mige, del genocida Queipo de Llano, que sigue enterrado con honores en la Basílica de la Macarena, algo que es absolutamente inentendible, que sería un delito en cualquier país europeo, y aquí lo tenemos enterrado con honores en un sitio público.
nos hablará de la confrontación seguro con Gil Robles, que no con Calvo Sotelo, como la historia nos ha trasladado. Nos hablará de comisiones obreras. Así que hoy somos privilegiados, compañeras y compañeras, tenemos el privilegio de poder escuchar a Mario Amorós, que como aquí se ha dicho es doctor en historia y es periodista, que ha sido profesor de la Universidad de Chile, que también entiendo que hoy será de las personas de esta sala más preocupadas con lo que vaya a pasar en Chile, autor de biografía como la de Salvador Allende, Pablo Neruda, el asesino genocida Augusto Pinochet y Dolores Ibárruri. Yo sé que conocéis a Mario muy bien porque además colabora mucho con nuestro periódico, con el órgano de expresión del Partido Comunista de España, con Mundo Obrero. Así que estamos, Mario, deseando escucharte. Y a mí me gustaría terminar con un poema de Rafael Alberti, que quizás no es muy conocido y no sé por qué. Bueno, vosotros sabéis mi pasión por Alberti, por el camarada Rafael Alberti. De Dolores se ha escrito muchos poemas, quizás el más conocido es el de Miguel Hernández en Vientos del Pueblo, que escribe en el 37, que se llama como ella, ¿no? Como su seudónimo, Pasionaria, el seudónimo que ella firmaba los primeros artículos que publicaba, que también Mario supongo que nos explicará por qué utilizaba ese seudónimo y que luego dejó de utilizar para firmar con su nombre y apellido, pero decía que terminaba con un poema de Alberti, poema que yo creo que nos llega al corazón y que a mí al menos cada vez que lo leo me viene a la cabeza esa famosa fotografía de Alberti con Dolores bajando la escalinata del Congreso de los Diputados y que tomó Marisa Flores tras las elecciones del 77. El poema dice así, dice: ¿quién no la mira? Es de la entraña del pueblo cántabro y minera, tan hermosa como si uniera tierra y cielo en toda España. ¿Quién no la escucha? De los llanos sube su voz hasta las cumbres, y son los hombres más hermanos y más altas muchedumbres. ¿Quién no la sigue? Nunca el viento dio una bandera más pasión, ni ardió más grande un corazón al par de un mismo pensamiento. ¿Quién no la quiere? No es la hermana, la novia ni la compañera, es algo más, la clase obrera, madre del sol de la mañana. Camarada, con vosotros, Mario Amorós. Bueno, buenos días, camaradas, muchas gracias por invitarme a Mairena del Alcor. Estoy con un trancazo impresionante porque la semana pasada estuve en Asturias y me descuidé con lo del abrigo. Espero que la voz me respete y que no sea muy desagradable para vosotros y otros. Gracias a Encarni, a Manuela, al camarada y por supuesto a Alberto por invitarme y por acompañarme esta mañana. Acaba el año del centenario del partido, un año que la pandemia nos ha dado una tregua de 4 meses exactamente para hacer la fiesta y hacer los actos en este otoño, ¿no? Y veremos lo que tenemos por delante. Y evidentemente hablar del Partido Comunista de España es necesariamente hablar de Dolores, una de las personas que lo fundó, su dirigente más universal y, para orgullo nuestro, como camaradas de Pasionaria, la mujer que en el siglo XX encarnó, como ninguna otra militante comunista, el ideal del comunismo, la causa de los comunistas en todo el mundo. Pasionaria no es solo el seudónimo que utilizó Dolores en el año 18 para escribir sus artículos de prensa, sino que hoy, por suerte, cuando una mujer en cualquier parte y en cualquier idioma destaca en la lucha, se le llama pasionaria. Ha habido pasionarias en Portugal, pasionarias en el Sáhara, pasionarias en Chile, pasionarias en muchos lugares, y seguro que a Dolores eso le llenaría de orgullo. Ella nació en 1895, como sabéis, en Vizcaya, en Gallarta. Es una parte del pueblo del municipio de Abanto y Ciérvana. Y nació en un momento que, como a todos nosotros nos pasa también, marca su vida, en un momento y un lugar histórico. En un momento cuando está el apogeo, la explotación de las minas de hierro en Vizcaya. Minas a cielo abierto, no como en Asturias, minas a las que llegan a trabajar miles de migrantes de otras provincias españolas, entre otros, por ejemplo, su madre, una mujer natural de Soria, Juliana Gómez, y minas en las que trabajan sus abuelos, sus padres, sus hermanos mayores, y también trabaja quien será su marido, Julián Ruiz. De manera paralela a esa explotación de la minería, que Bilbao tenía en 1877 30.000 habitantes, un poquito más que Mairena, era un pueblo. Y en esas décadas, debido al hierro de los montes de Vizcaya
y a las empresas, a la siderurgia, a los bancos, Bilbao se transforma en una ciudad moderna. De manera paralela a esa explotación de la minería, surge un movimiento obrero socialista formidable en torno a la UGT y al Partido Socialista Obrero Español, que arraiga con mucha fuerza en esa cuenca minera, donde esa niña, Dolores, que tiene 10 hermanos, que va a la escuela hasta los 15 años, una edad inusual para la época, en familias de trabajadores. Aquí tienes una foto de Dolores del año 10 en las escuelas, es la foto más antigua que se conserva de ella. Y os podéis fijar cómo son niñas, la escuela de niñas de Gallarta, son niñas pequeñas la mayoría. Dolores ya era una muchacha de 15 años, su maestra, que está en el centro de la imagen, doña Antonia, se preocupó de que Dolores tuviera una excelente formación, y Dolores incluso sacó sobresaliente en sus estudios primarios y se quiso preparar para maestra. Dolores, como contó en aquel documental que todos veríais hace ya muchos años, ella quería ser maestra y le dolió en el alma cuando comprendió y entendió que no iba a ser posible, y que, como la mayoría de jóvenes de su época, pues aprendió a coser, trabajó como empleada doméstica, como sirvienta en una taberna cercana a Gallarta, para una casa de comerciantes adinerados, y era una vida común y corriente de una muchacha que además le transmitieron unas ideas religiosas muy fuertes. Ella participaba de una organización que se llama el Apostolado de la Oración, que aún existe hoy, iba a misa los domingos, participaba del culto en la iglesia de Gallarta, pero eso cambia cuando ella se casa el año 16 con Julián Ruiz. Julián era un hombre 5 años mayor que Dolores, vasco también, trabajador de las minas desde los 10 años, militante de las Juventudes Socialistas desde los 13 años, y es, como decía Manuel antes, la persona que convierte a Dolores Ibarruri en pasionaria. Se casan en febrero del año 16, Dolores alumbra a su primera hija Esther en diciembre de aquel año, la bautizan, pero el año 17, en agosto, en la gran huelga general de aquel año, Dolores está fabricando explosivos en la cuenca minera y ayudando a proteger a los compañeros. Pero es que además, esos dos cuadros que tenemos ahí, viene la revolución en Rusia, Lenin dirige la primera revolución comunista de la historia y abre lo que decía el camarada, el debate en el movimiento obrero internacional de orientación socialista en torno a la adhesión a la Tercera Internacional, que da lugar a la fundación del Partido Comunista de España, como hubiera explicado el camarada, el año 21. Dolores no tuvo un papel importante en la fundación del PC a nivel nacional. Ella vivía, trabajaba en la cuenca minera vizcaína, vivía en Musquiz, entonces llamado Somorrostro, y su vida era la vida de una ama de casa de la época. Era limpiar la casa, cuidar a los hijos, preparar la comida para Julián y llevársela a la mina, sembrar lechugas, ir al lavadero. Pero ella, como militante comunista, participaba del reparto de propaganda, asistía a las reuniones en la Casa del Pueblo, y además en un lugar como Vizcaya, que fue uno de los pocos sitios donde, cuando se crea el Partido Comunista de España, el partido tiene arraigo de verdad. En Vizcaya los camaradas dirigían el sindicato minero y el sindicato metalúrgico en el año 21. En Sevilla, como sabéis, será a partir del año 27 cuando Pepe Díaz y sus camaradas se pasan de la CNT al PC, cuando Sevilla se convierte en Sevilla la Roja, ¿no? Esa ciudad que era uno de los orgullos de la clase obrera española ya en el tiempo de la República, a la mano de aquellos camaradas. Y Dolores trabaja políticamente en Vizcaya con la singularidad de que, por esa preparación que ha tenido en la escuela y por su devoción por la lectura, ella es capaz de hacer algo insólito para una mujer en la época: escribir artículos en la prensa obrera, en el Minero Vizcaíno en concreto, periódico del Sindicato Minero de Vizcaya. Aparece en la Semana Santa del año 18 su primer artículo, titulado La hipocresía religiosa, y Dolores elige un seudónimo porque teme que su familia se enfade aún más con ella debido a sus ideas socialistas. Perdón. Y elige un seudónimo de pasionaria. Ella siempre contó que estaba inspirado en la Semana Santa de aquel año, aunque hay otros motivos en la época, como una película, un libro de lecturas religiosas titulados Pasionaria. Voy a parar medio minuto, porque si no me vaya. Lo lamento.
esa faceta de escribir artículos es lo que hace que Dolores vaya a Madrid el año 31. El partido la llama a Madrid el año 31, ya se proclamó la República en el contexto comentado, y Dolores va a Madrid, se traslada a vivir a Madrid para trabajar en el Mundo Obrero, como periodista del partido. Estuvo 15 meses en la cárcel en ese periodo, pero con un paréntesis de 3 meses que le dio tiempo a venir a Sevilla, al histórico cuarto congreso del partido, donde ella es elegida para el buró político y encargada de la Secretaría Femenina del partido. Viene... Va a ser complicado. Viene el año 33, Hitler toma el poder en Alemania y Dolores y el partido empiezan a llamar a la creación de un frente antifascista, por ese impacto que tuvo el ascenso de Hitler en Alemania. Aquel año Dolores viaja, por ejemplo, en diciembre por primera vez a la Unión Soviética, y nada más y nada menos que habla ante la Internacional Comunista y ante Stalin en el Congreso del Partido Bolchevique. Para ella, ese impacto lo transmite en una carta que manda a la dirección del partido desde Moscú, en la que dice algo muy interesante. Ella no descartaba en aquel tiempo volver a Vizcaya, no tenía muy claro lo de quedarse en Madrid, sus hijos estaban temporalmente en Vizcaya y no veía claro de estar en Madrid como dirigente del partido. Pero es el primer viaje a la Unión Soviética y el impacto que le produce ver con la mentalidad de un comunista del año 33 lo que significaba la Unión Soviética, lo que hará que se quede definitivamente en Madrid. Y a su regreso, en mayo del 34, crea lo que decía Manuela, ese Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra del Fascismo, que es el embrión de lo que serán las mujeres antifascistas en la guerra, y que además no solo están las camaradas comunistas, sino que incorporan a mujeres republicanas de los partidos republicanos burgueses y mujeres socialistas. Año 34, Revolución de Asturias, una represión tremenda, como sabéis, y a partir del año 35 los movimientos hacia la creación del Frente Popular, que se crea en enero del 36, que gana las elecciones, que lleva a Dolores por primera vez al Congreso de los Diputados, al Parlamento, como diputada por Asturias, y donde protagoniza sobre todo algo que todavía hoy la extrema derecha rescata y pone encima de la mesa, y es aquel famoso debate del 16 de junio del año 36, donde acusan a Dolores de haber amenazado de muerte a Calvo Sotelo, que fue asesinado un mes después. Dolores, no hay ninguna constancia en la prensa, en el diario de sesiones, ni nada de eso, pero lo siguen repitiendo a pesar de que Ian Gibson o el camarada Alejandro Sánchez Moreno han demostrado que eso no fue así, ¿no? Pero Dolores aquel día debate con nada más y nada menos que con el líder de la CEDA, José María Gil Robles, el gran líder de la derecha antirrepublicana. Y es un discurso que Dolores preparó en 3 horas, y lo contó así en el año 56, que da cuenta de la calidad política de Pasionaria. No solo era una gran oradora, irrepetible, en esos mítines que algunos seguramente visteis, que otros vemos por pequeños vídeos que se conservan, sino que demostró aquel día en las Cortes de la República que era capaz en muy poco tiempo de preparar un discurso donde denunció la conspiración en marcha contra la República y donde ella fue aplaudida no solo por sus camaradas comunistas, sino por todos los diputados del Frente Popular, y al día siguiente toda la prensa republicana, incluido el diario del Partido Socialista, elogió el discurso de Pasionaria, que ya era el año 36 una gran dirigente política de talla nacional, y que cuando estalla la sublevación contra la República, el 17 de julio, se convertirá en ese verano de la epopeya, la tragedia del año 36, en ese golpe que se transforma en guerra civil por el apoyo de las potencias fascistas a los sublevados, en un mito, en la encarnación de la resistencia del primer pueblo, el pueblo republicano español, contra el fascismo. La imagen de Pasionaria, acompañado de esa consigna que ha titulado el libro No pasarán, da la vuelta al mundo de la mano de la prensa antifascista y también del aparato de propaganda de la Internacional Comunista. Y es muy impresionante, por ejemplo, su discurso en París el 3 de septiembre del año 36, ante decenas de miles de personas en el Velódromo de Invierno. Allí muchas de esas personas contaron tiempo después el impacto que les produjo la imagen de Pasionaria hablando en español, y mucha gente no entendía español, pero entendía la Pasionaria, el mensaje de que la República Francesa ayudara a la República Española, de que abandonaran la política de no intervención en España y de que enviaran aviones y cañones, como gritaba esa multitud que escuchó oír a Pasionaria decir lo siguiente: si la República Francesa no ayuda a la República Española, Francia será agredida por el fascismo.
No se equivocó Pasionaria, como sabemos, y además 6 años después, en ese módulo de invierno de París, concentraron a decenas de miles de judíos que fueron deportados a los campos de exterminio. Fue aquel día, 3 de septiembre del año 36, cuando Dolores dijo aquella frase: es mejor morir de pie que vivir siempre en rodillas. Y como decía el camarada, la defensa de Madrid, uno de los momentos más impresionantes de la historia del Partido Comunista de España, cuando el partido se convierte en la columna vertebral de la defensa de la República Democrática, cuando el partido entrega al Ejército Popular de la República a miles y miles de obreros y campesinos llegados a las milicias populares que se incorporan al Ejército Popular de la República y leen en el libro lo que opinaba, por ejemplo, el general Vicente Rojo de los luchadores comunistas. Bueno, Madrid se salva, la guerra continúa. Dolores vivirá en Valencia el año 37, el año 38 en Barcelona, donde está el gobierno de la República. En el libro, por supuesto, trato también los aspectos difíciles de la guerra. Y trato, por ejemplo, de la llegada de los brigadistas internacionales y de la despedida. Y ahí me encontré, aunque no figura en la exposición, he explicado en el libro el famoso texto de Dolores de despedida a los brigadistas, que no fue un discurso, fue un texto escrito, en qué circunstancias se publica y se da a conocer y el impacto que tuvo en el momento. Es un texto bellísimo. Dolores siempre tuvo correspondencia con los brigadistas internacionales. Se conservan una gran cantidad de correspondencia de Dolores con los diferentes organizaciones de brigadistas, incluso la Brigada Lincoln de Estados Unidos publicó en inglés su libro El único camino, y cuando se celebra el año 85 en Madrid, el 90 cumpleaños de Pasionaria, llegaron unos brigadistas que le dijeron a Dolores: seguimos luchando con la fe que tú nos enseñaste. Bueno, la guerra acaba de la peor de las maneras posibles, con el golpe de Estado contra el gobierno del presidente don Juan Negrín. Dolores sale al exilio desde mi tierra, en Alicante, el 6 de marzo del año 39, llegará a Moscú, donde por orden de Stalin y de la Internacional, nuestro partido se sumerge en un debate acerca de las causas de la derrota en España y sobre todo por qué ese golpe sorprende al PC y le impide un repliegue más o menos ordenado a la clandestinidad. Viene la Guerra Mundial, septiembre del 39, el PC, por supuesto, y Dolores apoyan las posiciones soviéticas en el inicio de la guerra, guerra que cambia cuando el año 41, en junio, un domingo de madrugada, una increíble maquinaria de guerra alemana invade la Unión Soviética y hace que al día siguiente de ese hecho, la Internacional Comunista decide crear emisoras de radio para emitir a los países sometidos por regímenes fascistas, y por eso nace la Pirenaica en julio del año 41. El papel de Dolores en la Guerra Mundial fue sobre todo leer discursos por radio. Se conservan centenares, miles de páginas de las mecanografiadas o del puño y letra de Pasionaria con sus comentarios radiales, y es muy impresionante leer, por ejemplo, el desembarco de Normandía, la batalla de Stalingrado, la derrota de los fascistas, ir leyendo prácticamente día a día, porque están fechados, de la pluma de Pasionaria. Para ella y para el partido hay unos momentos especialmente difíciles. La muerte de Pepe Díaz en Tiflis, en Georgia, en marzo del 42. Dolores le mandó muchas cartas en el periodo final de la vida de Pepe Díaz, cartas muy cariñosas en contra de lo que a veces se ha escrito por gente impresentable. Y también el caso de Pasionaria, la muerte de su hijo. Ella perdió a 4 niñas de los 6 hijos que alumbró muy tempranamente, debido a las condiciones de vida miserables en Vizcaya en los años 20, una casa sin luz eléctrica y sin agua potable. Pero la muerte de su hijo Rubén, que llegó a combatir por la República en la Guerra de España con 18 años. Y que cuando se produce la invasión de la Unión Soviética, Rubén, que era teniente del Ejército Rojo, se presenta ante sus superiores y parte al combate, ya combate en el año 41 en Bielorrusia. Dolores era la única mujer miembro del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista. Rubén podría haber escurrido el bulto, seguramente, en tareas de retaguardia, si hubiera querido hacerlo. Pero era un muchacho y dio varios discursos en la Segunda Guerra Mundial, con unas fortísimas convicciones comunistas que hay que recordar siempre, porque no solo fue Rubén. En la batalla de Stalingrado, por ejemplo, combatieron jóvenes comunistas españoles de 15 y 16 años, incluso algunos como aviadores del Ejército Rojo. Rubén murió el 3 de septiembre del año 42, en un momento que Stalingrado tenía 40.000 defensores frente a un ejército alemán de 500.000 de soldados. En un momento que la ciudad estaba prácticamente indefensa ante esa maquinaria increíble de guerra alemana. Fue Khrushchev quien le comunica a Pasionaria la muerte de su hijo,
y incluso en las circunstancias tremendas de la Guerra Mundial, Dolores recibió centenares de telegramas y cartas de condolencias de todas las partes del mundo por la muerte de su hijo Rubén. Por ejemplo, la única carta entre Pablo Neruda y Dolores que se conserva, y fueron grandes amigos, es el telegrama que Neruda le manda en octubre del año 42 desde México para expresarle su dolor por la muerte de Rubén. La guerra continúa. Dolores lee por radio el 11 de octubre de aquel año 42 un discurso titulado Stalingrado, faro del mundo. Es la batalla decisiva de la guerra mundial. En aquel momento en México, Neruda publica su canto de amor a Stalingrado, donde dice que nací para cantar a Stalingrado, poema publicado, por cierto, originalmente por el Partido Comunista de España en México, por la editorial España Popular. Acaba la guerra en el año 45, Dolores volverá a Francia, se despide de Stalin en el Kremlin en febrero, y en un larguísimo viaje por tierra y por mar, pasando por las costas de Andalucía y Portugal hasta la costa atlántica francesa, llega a Francia el año 45 con la esperanza de que la derrota de los regímenes fascistas va a llevar aparejada como consecuencia la caída de la dictadura en España, cosa que sabemos que no fue así, pero que es verdad que es muy impresionante leer en el libro los discursos de Pasionaria, sobre todo en Toulouse, entre el año 45 y 47, con esa esperanza, Dolores hablando a miles y miles de españoles que habían sido claves en la liberación de Francia y diciéndoles que pronto volverían a una España democrática. Las potencias llamadas democráticas nos traicionaron por segunda vez y permitieron que Franco sobreviviera y que se insertara en el bloque occidental de la Guerra Fría. Pasionaria estuvo muy enferma en el año 49, al borde de la muerte en la Unión Soviética. Se logra curar, viene un periodo difícil en Europa del Este con los últimos procesos políticos del estalinismo y las ejecuciones de muchos camaradas. Muere Stalin en el año 53 y Dolores está en la tribuna principal del Kremlin como uno de los grandes dirigentes del movimiento comunista internacional. Año 56, 20 Congreso del PQS, al que Pasionaria asiste como secretaria general del partido. Es la primera dirigente de nuestro partido que lee el informe secreto de Khrushchev sobre los crímenes de Stalin. Y aquel año 56 también el partido lanza la política de reconciliación nacional, algo que costó, tuvo que hacer un esfuerzo del exilio para explicarlo a muchos camaradas, que de repente ese viraje en el que se tendía la mano a todos los españoles que quisieran luchar por la democracia, también a sectores sociales procedentes de la base social de la dictadura que ya estaban por la lucha por la democracia, pero que sin embargo fue una política muy inteligente porque permitió en los años 60 ya construir las alianzas que dieron lugar a comisiones obreras, que dieron lugar al movimiento estudiantil, al movimiento vecinal, a toda esa marea en ascenso de lucha por la democracia, con el partido como principal motor que hará que a la muerte del dictador sea imposible un franquismo sin Franco. No fue posible la ruptura democrática, pero no nos pudieron colar un franquismo sin Franco y tuvieron que aceptar una democracia convencional. Dolores deja de ser la secretaria general del PC en el año 59, Carrillo le sucede, Carrillo dirige la política del partido desde París, Dolores vive en Moscú, además tiene 3 nietos muy pequeños, por primera vez sabe lo que es la vida familiar, se preocupa mucho de la educación de sus nietos, sobre todo de su nieta Lola, tiene una vida muy centrada políticamente en las relaciones internacionales del PC, ella sigue manteniendo una correspondencia increíble con los partidos comunistas y con los estados socialistas, va al Congreso del Vichy, por ejemplo, en Roma, en el año 62, donde es increíble el recibimiento que tiene, y luego además tiene un papel muy importante como dirigente del partido, como presidenta. El año 64, en el debate más importante del partido en el exilio, el debate con Claudine, sobre todo y con Jorge Semprún, y el año 68, cuando por primera vez el partido critica una decisión de la Unión Soviética, como fue la invasión de Checoslovaquia. Pasionaria volvió a Europa Occidental 25 años después de los mítines de Toulouse, para el mitin de París del año 71, el mitin de Ginebra del 74, el mitin de Roma del año 75, ya muerto Franco, muerto el dictador, cuando dijo que no habrá fuerza humana que nos impida recuperar una España democrática. Ella vivió con verdadera angustia ese periodo después de la muerte del dictador, porque tenía el temor, como le pasó a tantos compañeros y camaradas, de morir en el exilio. El camarada Antonio Mige murió en París el año 76 y ya pudo ser enterrado en Sevilla, pero murió sin poder volver a ver su ciudad natal y su tierra natal. Dolores tenía un sentimiento sincero de angustia
como me contó Sumita Loda, a que le pasara eso que le pasó a tantos compañeros y camaradas. Ella vuelve, como sabemos, el año 77, en mayo, un mes después de la legalización del partido, y como decía el camarada, esa imagen de Dolores bajando del avión en Barajas, en el Congreso de los Diputados, saludando al presidente Adolfo Suárez, son estampas icónicas de la transición. No se puede contar la transición, por supuesto, sin hablar del PC, pero cuando aparecen 5 o 6 fotografías emblemáticas, aparece Dolores como representación de su partido, del partido que, como ningún otro, no dejó de luchar un solo día por recuperar la democracia en España. Y como bien decían los camaradas, al final de su vida, Dolores una vez más tuvo la inteligencia de llamar a cuidar la unidad del partido, de llamar a las comunistas y a los comunistas a militar en este partido centenario, que es un partido arraigado, vivo, clave en la unidad popular y en lo que se nos viene, y con influencia por primera vez y presencia en el gobierno de este país después de 80 años. Así que, bueno, para mí ha sido un honor poder presentar el libro por toda España con los camaradas y compartir con ellos y con vosotros hoy el recuerdo de Dolores, que es el recuerdo de la historia gloriosa de nuestro partido. Gracias.